Amén. Vamos a esperar un ratito por el Señor. Amén, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Rosalía. Buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Dios le bendiga. ¿Cómo van ustedes? Hermanos, hoy día vamos a hablar de la iglesia de los santos de los últimos días. Exactamente se llama Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, más conocido, hermanos, como los mormones. Se conocen los mormones porque hay un porqué de que se le conocen los mormones, ¿no? Pero para eso vamos a orar. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, primeramente porque nos da la oportunidad de poder, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te pido por todos mis hermanos, por toda la iglesia, por cada uno de ellos, Señor, que está, Padre mío, en este lugar, Señor, a través Señor, de este medio, Señor, de transmisión, Padre mío, Señor, que podemos, Padre mío, Señor, conectarnos. Sigue bendiciendo, Señor, Dios mío, a la iglesia. Sigue bendiciendo, Señor, Dios mío, a cada uno de mis hermanos, Señor, Dios mío. Señor, gracias te doy porque tú, Señor, estás poniendo ese deseo de poder, Señor, aprender, de poder adquirir conocimiento, de poder conocer más, de poder aprender, Señor, mucho más cosas de Dios. Te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas hablando y en esta noche, Señor, nos sigas ayudando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, quería hacerles una consulta. Exactamente, ya estamos viendo ya algunas clases acerca de las sectas. Eh, ¿Cuáles son las tres características principales que tienen las sectas? Algo que en estos días ya hemos hablado. ¿Cuáles son las características principales de las sectas? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Quién me aporta algo? ¿Qué es lo que las sectas tienen en común? Hay algunos puntos importantes que las sectas tienen en común y en lo que falla. ¿Alguien tiene alguna idea, hermanos? ¿Nadie? ¿Nadie, hermanos? ¿Nadie tiene alguna idea? ¿Nadie tiene una idea, hermanos? ¿Cuál sería una característica, hermanos, del error de las sectas? ¿Algún aporte? Hermana Carmen, hermana Vanessa, Dora, La secta tiene una distorsión, ¿no? De lo que es no del evangelio. Y ya. mayormente parte de siempre de, de la religión, perdón, del evangelio, ¿no? Parte de ahí, pero está de una manera distorsionada, ¿no? Mm, bueno, más o menos. Sectas tienen una característica importante. Basan sus doctrinas
bajo revelaciones extrabíblicas. Y la iglesia de los santos de los últimos días parte también de una visión extrabíblica. El José Smith, que fue el fundador de esta secta, pertenecía a la iglesia presbiteriana. Comenté, hermanos, que mayormente las sectas han salido de la misma iglesia. No se puede decir exactamente que parten del Evangelio, Carmen, quizás porque se puede malinterpretar, pero lo que sí se puede decir es de que las sectas, hermanos, han salido de la propia iglesia evangélica. Hablamos que los testigos de Jehová salieron de la iglesia, si no me equivoco, de la iglesia metodista o la iglesia presbiteriana y de la iglesia bautista, perdón. La iglesia de los adventistas nacieron de la iglesia, de la iglesia metodista, ¿no? Y la iglesia, hermanos, este fundador de la secta de la iglesia de los Cristianos Santos de los últimos días, sale de la iglesia presbiteriana. Ahora, dentro de la misma iglesia, el Señor dijo en su palabra que se iban a levantar falsos maestros y falsos profetas, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, que dentro de la iglesia se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros que iban a engañar a la grey, que iban a arrastrar a la grey. ¿Por qué es importante la doctrina cristiana dentro de la iglesia? Porque una sana doctrina traerá vida sana para la iglesia. Cuando entra una doctrina errada, las doctrinas erradas van a traer destrucción a la iglesia, lo van a dividir, lo van a dañar y esa iglesia se puede partir. Hablo de una iglesia local, puede caer, hermanos, en herejías y al final, hermanos, las personas se pierden, se extravían, ¿no? Como ha pasado con estas personas que han salido de la iglesia evangélica, antes de la iglesia cristiana, y han formado sus propias doctrinas, sus propias iglesias, ¿no? Entonces, hermanos, esta secta de los mormones parte, hermanos, de José Smith, que era un adolescente de 11, 14 años, perteneciente a una iglesia presbiteriana, que dice que tuvo una visión cuando era adolescente, donde vio al Padre, al Señor Jehová, y vio a Jesucristo, lo vio a Jesucristo y dice que le dieron un mensaje que la iglesia cristiana estaba corrompida, que la iglesia había sido corrompida y que él estaba llamado para fundar una nueva iglesia, ya que todas las iglesias, porque él oró, dijo, Señor, ¿a dónde me voy? Habían denominaciones. Una cosa son las denominaciones y otra cosa son las sectas. Dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay iglesia presbiteriana, hay iglesias bautistas, hay iglesias pentecostales, hay iglesias metodistas, hay iglesias anglicanas, pero todos pertenecen a un tronco mismo, que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, que fundó el Señor. Pero ya fuera de ese centrado de iglesias, aparecen, como les dije yo, tres iglesias, hermanos, en el siglo XIX que se le considera sectas, como la iglesia de Testigos de Jehová, como los adventistas y como los mormones. Ahora, este hombre, al entender, al escuchar el mensaje de Dios, supuestamente, que las iglesias estaban totalmente corrompidas, Smith dice en su biografía que Dios le llamó para fundar la verdadera iglesia. Y es donde él funda, hermanos, con el tiempo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que tiene también varias ramificaciones, ¿no? La iglesia de Cristo, la comunidad de Cristo, los discípulos de Cristo. Dentro de la iglesia mormona hay varios también movimientos, hay varios también, vamos a decir, grupos. Algunos grupos están separados también, pero son ramificaciones que tienen como fundamento la doctrina de los mormones. Ahora, el término mormón se refiere comúnmente a la Iglesia de Jesús de los Santos Últimos Días, mientras que sus miembros lo consideran una religión cristiana restaurada. Críticos y grupos teológicos la catalogan como secta por sus escrituras adicionales y diferencias doctrinales con el cristianismo tradicional. Nosotros, los cristianos evangélicos, consideramos a la Iglesia de los Santos Últimos Días como una secta. ¿Por qué? Porque la historia dice de que José Smith, amén, que fue el fundador de esta secta, en el año 1830 en Estados Unidos afirmó haber recibido la visión de parte de Dios, donde Dios lo llamó para formar una nueva iglesia, y al poco tiempo también él tuvo una visión, hermanos, y vio al ángel Moroni. El ángel Moroni vino como un enviado de Dios para darle un mensaje y decirle que había dentro de Estados Unidos, dentro de América, había un libro que se llamaba el Libro del Mormón.
que contenía una nueva revelación para todas las iglesias cristianas, para toda la iglesia de Cristo. Entonces, ese es uno de los errores de las sectas. Basan sus doctrinas en revelaciones, basan sus doctrinas en sueños, basan sus doctrinas hermanos, en visiones. Ya les dije, hermanos, la Biblia, hermanos, la Biblia, hermanos, ha sido ya sellada. Ya nadie, hermanos, puede, hermanos, añadir o quitar dentro de la Biblia. Ahora, el libro de Mormón, hermanos, este ángel lo comisiona para que él pueda traducir. Le da dos piedras, Urín y Tumín, dos piedras para que él traduzca este libro de Mormón. Este libro de Mormón estaba, hermanos, enterrado en una parte de América. Él lo sacó, era una placa de oro, y él comenzó a traducir este libro de Mormón. Ahora, el libro de Mormón, hermanos, los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días, lo considera un libro inspirado por Dios. Ese es, hermano, justamente el problema, de que siempre las sectas fundamentan sus doctrinas en materiales fuera de la Biblia. Los testigos de Jehová han traducido, hermanos, la Biblia en la traducción de las Nuevas Escrituras, han hecho otra Biblia, los testigos de Jehová. Ellos no usan la Reina Valera, no se apegan al fundamento de la Reina Valera, a las traducciones originales, sino que ellos, hermanos, fundamentan su religión bajo la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, se llama su Biblia, que es diferente, donde han, hermanos, transcribido la Biblia, han sacado términos, textos los han cambiado, los han modificado, tremendo. Los adventistas tienen, hermanos, su fundamento de su doctrina, no solamente en la Biblia, sino le añaden también las revelaciones de esta mujer llamada Ellen G. de White, que es una de las profetisas importantes de este movimiento adventista. Y ahora los mormones basan su doctrina bajo el libro de Mormón, al cual lo ponen a la misma altura de las Sagradas Escrituras. El libro de Mormón habla de una tribu judía, una tribu de judíos que supuestamente, hermanos, fue a la tierra prometida y llegó a América. Eso habla el libro de Mormón. Habla de una tribu judía, de una parte del pueblo de Israel, que salió de Israel, hermanos, que salió de Israel y fue, hermanos, a América. En América, hermanos, ellos, hermanos, estuvieron en ese tiempo en América y aún tuvieron la visita de Jesucristo. En el libro de Mormón tú vas a encontrar la historia de cómo Jesucristo visitó América después de su resurrección. Y, hermanos, no hay ningún, vamos a decir, no hay ninguna prueba escrita o arqueológica que avale este fundamento o esta creencia de que Jesús visitó Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, de que una tribu de Israel llegara allá a América, no hay. Pero sin embargo, los mormones, por si acaso, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de Moldía no le gusta que le digan mormones. Ellos se consideran, vamos a decir, hermanos, de los santos últimos días, le dicen también sub por sus últimas iniciales, santos últimos días, pero ellos no usan el término mormón, ellos no se dicen mormones, ¿no? Entonces, hermanos, esta religión fue fundada por Smith bajo ciertas revelaciones en la cual el ángel Moroni, hermanos, lo llamó para traducir el libro de Mormón. El libro de Mormón, dentro de la Iglesia de los Santos Últimos Días, está considerado como un testamento de Jesucristo, narra la historia de una antigua civilización en América visitada por Jesús tras su resurrección. Textos adicionales, también, hermanos, han escrito el libro de Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, escrito por los fundadores de esta religión de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Ahora, aparte de ello también, hermanos, en cuanto a sus creencias, amén, en cuanto a sus doctrinas principales, ellos, hermanos, creen de que Dios, creen en la Trinidad, amén, creen en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Dios Espíritu Santo, amén, pero consideran, hermanos, de que el Padre tiene un cuerpo físico. Ellos manifiestan dentro de su doctrina que el Padre tiene un cuerpo físico. Por eso que el hombre es imagen y semejanza de Dios. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Amén. Ellos también, hermanos, creen, hermanos, de que el hombre cuando muere el hombre y resucita es resucitado por Dios,
El hombre al final de los tiempos va a convertirse también en un semidios, va a ser una deidad, ¿no? Entonces, hermano, ellos tienen una doctrina muy, muy diferente a la doctrina cristiana. Hablan de que los humanos pueden progresar hasta alcanzar la divinidad y que la salvación requiere fe, arrepentimiento y ordenanzas y ritos específicos. Amén. Hermanos, creen que que su presidente actual es un profeta que recibe revelación continua de Dios para guiar a la iglesia. Amén. Dentro, hermanos, de la iglesia mormona también, hermanos, hay, hermanos, ciertos estilos de vida que ellos marcan, que ellos, hermanos, defienden, tienen código de salud estricto, ellos prohíben, hermanos, el consumo de alcohol. Los mormones no consumen alcohol, no consumen tabaco, no consumen café, no consumen té. Hay ciertos alimentos que tienen prohibidos. Algunos dicen que también no comen cerdo. Tienen ley de castidad, tienen fuerte énfasis en la ley de castidad y pureza sexual. Bueno, eso es, hermanos, un principio bíblico, ¿no? La pureza sexual, ¿no? La vida sexual dentro del matrimonio y mantener la fidelidad del cónyuge es algo que la Biblia enseña. Ahora, en cuanto, hermanos, que podemos hablar de la iglesia de los santos de los últimos días, es una iglesia que tiene un fuerte llamado misionero. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vemos a través de los celulares, a través de las redes sociales, que ellos siempre se están levantando propaganda, ¿no? ¿Cuántos son muchos? Hola, somos los misioneros, ¿no? Y te dicen, si tú tienes un problema, una necesidad, ¿no? No, te podemos visitar, te podemos ayudar, te podemos darte un alcance, un apoyo. La iglesia de los mormones es una iglesia, hermanos, que últimamente está creciendo mucho en América Latina, se está expandiendo bastante esta iglesia. Es una iglesia con un fuerte énfasis misionero. Yo les comenté, hermanos, que ellos, hermanos, separan a los jóvenes de la iglesia a partir de 18 años hasta 25 años, los separan, hermanos, donde le dan instrucción teológica y después de esa instrucción teológica lo mandan a hacer misiones. No es algo ya, es algo ya planificado de la iglesia mormona, de la iglesia de los santos de los últimos días, que mandan a estos misioneros, a estos jóvenes, a estos muchachos, los mandan, los reparten por América Latina, están en Guatemala, están en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras, están en México, están en Perú, están en Argentina, están en el Brasil. Los reparten, hermanos, haciendo una obra misionera de 2 años, donde ellos comienzan, hermanos, a predicar la palabra, a llevar su doctrina, a llevar su mensaje. Son personas muy esforzadas en la evangelización. Tienen algo muy parecido a los testigos de Jehová que están constantemente tocando tu puerta, los testigos de Jehová, para predicarte, para hablar de su doctrina. Los misioneros de la iglesia de los santos últimos días tienen también ese énfasis misionero de captar. Por eso han adeptos, ¿no? Adeptos fieles que compartan su doctrina, ¿no? Hermanos, por eso que esta iglesia ha crecido mucho. Ahora, en cuanto a la iglesia de los santos últimos días, son personas, hermanos, muy educadas. Son personas muy educadas, muy instruidas. Una persona que pertenece a este movimiento, hermanos, son personas educadas, tienen mucha educación en cuanto a la educación, a valores, a principios, a ser respetuosos, a ser solidarios. Si tú le dices ahí, le abres las puertas y dices, ¿sabes qué? Tengo un problema, quiero llevar mi pida chancada, no puedo porque mi pida chancada tengo que llevarlo para otro lado, ellos se van a poner a cargar tu pida chancada, pero con tal que tú le des un tiempo para que puedas escucharlos. O sabes qué, mira, me falta cocinar, no puedo todavía, ellos van a, si tú les permites entrar a tu casa, ellos van a entrar y van a ayudarte a cocinar con tal que tú le escuches el mensaje que ellos tienen de la iglesia de los santos últimos días. Entonces es una iglesia en cual los jóvenes están muy preparados, son jóvenes muy educados, ¿no? Son jóvenes de toda nacionalidad. Ustedes no sé cuántos se han encontrado con estos muchachos que están caminando por la calle con su camisa blanca, con su corbata negra, con sus portafolios que tienen ahí el logotipo de Santo de los Últimos Días. Entonces, es una iglesia, hermanos, muy preparada. Amén. Cuenta con un grupo extenso de misioneros, jóvenes y adultos, dedicados a predicar el Evangelio humanamente por periodo de 18 meses a 24 meses, lo mandan a predicar a otros países donde, hermanos, ellos sustentan todo el gasto que pueden hacer estos muchachos. Cuando los mandan a estos muchachos, le expliqué yo muy bien, ellos cubren todas sus necesidades, alojamiento, comida, hermanos, y cosas de aseo, no les falta nada a estos muchachos. Estos muchachos solamente se dedican a orar, a leer la Biblia y a poder dar
el mensaje que tienen los santos de los últimos días. Amén. Entonces tienen mucho énfasis misionero. Amén. Segundo punto, ¿por qué nosotros consideramos, hermanos, que es una secta? Porque parten su doctrina de una revelación de este hombre, José Smith, que dijo que vio a un ángel llamado Moroni, que le dijo que había en Estados Unidos un libro llamado El Mormón. Amén. El libro del Mormón, en la cual era una nueva revelación acerca de la fe cristiana, ya que la iglesia tradicional se había corrompido. Amén. O sea, basan su doctrina, basan sus enseñanzas en visiones, en revelaciones, en sueños, en profecías. Y eso, hermanos, es muy delicado. Lamentablemente, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. ¿Hay profecías actualmente en la iglesia cristiana? A ver, ¿alguien me puede hablar? ¿Hay profecías en la iglesia cristiana actualmente? ¿Alguien puede profetizar en la iglesia cristiana? ¿Están ahí? Pueden participar, hermanos, si se equivoca, normal. Estamos Sí, para sí, aprender. sí, Josías. Por supuesto que sí, hay profecías. Por supuesto que Dios puede hablarte a través de una persona que tiene el don de la profecía. Por supuesto que Dios puede mostrarte una visión. Por supuesto que Dios puede darte revelaciones. Por supuesto que Dios puede hablarte en sueños. Por supuesto que sí. Pero ¿cuándo está, hermanos, el problema? Cuando hay iglesias que dejan la Biblia a un costado. Amén. Y todo en la iglesia es profecía, sueño, revelación, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me mostró, que Dios esto, y dejan la Biblia a un costado. Cuando la Biblia, hermano, es el filtro. La Biblia es el filtro, hermano, lo que va, hermano, a pesar que es de Dios y que no es de Dios. Entonces, cuando hay iglesia que todo es revelación, que todo es sueño, que todo es profecía, que todo es visión, que Dios me mostró esto, que Dios me mostró lo otro, que Dios me mostró aquello, y la Biblia va saliendo del centro, hermanos, de la iglesia, la Biblia está como un costadito nomás para solamente para un ratito hablarse o hasta para respaldar esas profecías, hermanos, eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Ahí donde hay, entra confusión. Ahí donde hay abusos, ahí donde se forman sectas, ahí donde hay divisiones. Porque ya hermanos comienzan los hermanos a profetizar de su carne, de lo que yo vi esto, vi lo otro, entra la superstición, entra hermanos ya la exageración, entra hermanos en los cultos ya, hay cultos ya estrambóticos y ya todo comienza a ser emocional, ya es emoción. Yo sentí que Dios va a hacer esto, yo sentí que esto, yo entonces ya, hermanos, el ser humano comienza a ser el centro de la iglesia, el centro del culto, y ya Dios está a un costado. Y por eso esas iglesias yerran, se equivocan. Dios puede hablar por profecías, Dios puede hablar por revelación, Dios puede hablar por sueños, Dios puede hablar por visiones, sí, pero bajo el filtro de la palabra de Dios. Una iglesia sana siempre será una iglesia que tiene como centrado la palabra de Dios dentro de la liturgia cristiana, dentro de la instrucción de los hermanos, dentro del discipulado de los creyentes. Amén. Por eso que hay muchas iglesias, hermanos, evangélicas que nacieron con una doctrina correcta y poco a poco, hermanos, se desviaron y se convirtieron en sectas. Amén. Una secta, hermanos, también ejerce control. Amén. En una iglesia, hermanos, el pastor nunca puede someterte o obligarte a algo. En una iglesia los líderes no pueden someterte, hermanos. Nosotros los creyentes, hermanos, nosotros los que estamos liderando la iglesia, siempre tenemos que trabajar, hermanos, con la voluntad de los hermanos. Siempre. Siempre, hermano, estamos diciendo, hermano, puede apoyar usted, hermano, puede trabajar, hermano, lo puedes llamar a un hermano para animarlo, puedes llamar a un hermano para poder animarlo en el nombre del Señor, pero nunca puedes tú obligar ni ejercer autoridad en el sentido de que someter al hermano. Hermano, Dios me dio esta revelación, yo sentí de parte de Dios que usted tiene que dar una ofrenda de $1000. Hermano, yo siento de parte de Dios que Dios me dijo que su casa está dispuesta para hacer el culto. Hermanos, eso es peligroso. Ya cuando comienza a ver esto, este control, este abuso, hermanos,
ya esa iglesia comienza a tener un carácter sectario, un carácter sectario. El pastor, el líder, te puede, hermanos, te puede aconsejar, te puede hasta llamar la atención, te puede exhortar, pero nunca un líder te va a obligar a que tú hagas algo, porque tú tienes libre albedrío. Lamentablemente, quizás algunos no quieren obedecer, no quieren hacer las cosas de Dios, y se desvían y se apartan, pero ya, hermanos, Dios lo va a juzgar. Pero cuando ya la iglesia comienza a ejercer control sobre los miembros, comienza a ejercer, hermanos, autoridad, someter aún en la vida personal y familiar de los miembros de la iglesia, ya comienza esa iglesia a tener un carácter sectario, ¿no? Entonces, hermanos, el gobierno de la iglesia, hermanos, es un gobierno teocrático. Amén. Entonces, hermano, hay un control estricto sobre las normas morales, sobre la vestimenta y las donaciones, el diezmo. Hay hermanos, hay iglesias que obligan a los miembros dar sus diezmos, a pesar que su diezmo es, vamos a decirle, 100 soles, están obligados a dar 200. Hay iglesias donde el pastor toma las atribuciones donde dice, hermano, yo siento de parte de Dios que usted tiene que casarse con ese hermano. Dios me ha dicho que usted tiene que casarse con ese hermano. Y comienzan, hermano, a tener destrucción cuando Dios todavía no está en ese asunto, ¿no? Entonces, hermano, eso comienza a tener un carácter sectario. Amén. La iglesia original se proclama como la única y verdadera sobre la tierra. Amén. La iglesia, hermanos, de los santos últimos días se ha proclamado como la iglesia original y como la única iglesia que está sobre la faz de la tierra, y todas las demás iglesias están equivocadas. Amén. Son grupos fundamentalistas, algunas ramas disidentes como la iglesia fundamental de los santos últimos días practican el patrimonio polígamo y presentan rasgos de aislamiento sectario extremo. Ahora, si tú lees la historia de los santos últimos días y de José Smith es venerado como un mártir. ¿Por qué José Smith es venerado como un mártir? Porque José Smith, hermano, junto con su hermano, fueron asesinados en una cárcel. Entonces los santos últimos días dicen que ellos son mártires de la fe porque amaron la verdad, porque amaron la palabra de Dios, y por eso, como los impíos, los malvados, le dieron muerte a José Smith y junto a su hermano. Ahora, lo que no hablan es que mucho tiempo la iglesia de los santos de los últimos días y sus fundadores principales, partiendo de José Smith, practicaron la poligamia. José Smith tuvo alrededor de 20 esposas. El segundo, el que le siguió a José Smith, no me acuerdo su nombre ahorita, tuvo 25 esposas y 56 hijos. Entonces, los fundadores de este movimiento practicaron en sus inicios la poligamia. Practicaron, hermanos, la unión con otras mujeres. Y aún, hermanos, estos hombres tomaban mujeres casadas. Ese es un punto en el cual nosotros vimos en cuanto a las sectas. Amén. Entonces, hermanos, es una iglesia que creció también en la inmoralidad, ¿no? Esto chocó con las leyes norteamericanas. Las leyes norteamericanas prohibían la poligamia. Y al incentivar, hermanos, José Smith y los fundadores de este movimiento mormón en la poligamia, y ir en contra de las leyes norteamericanas y traer un problema, porque ya había pasado la guerra civil en Estados Unidos, hermanos, eso fue un detonante para que muchas personas en contra de este movimiento dieran muerte a José Smith. Amén. Entonces, hermanos, este grupo es un grupo sectario. En cuanto al fundador, hermanos, José Smith nació en Vermont, 23 de diciembre de 1805, murió el 27 de junio de 1844. Es un hombre que vivió pocos años, si no me equivoco, hermanos, vivió 39, 38 años, murió joven. Fue un líder religioso estadounidense, fundador del movimiento de los Santos de los Últimos Días, al cual actualmente pertenecen, entre otras, la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días y la Comunidad de Cristo. Amén. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, hermanos, ha tenido ramificaciones. Amén. Hay grupos que se han dividido dando énfasis a ciertas doctrinas y a otras doctrinas, ¿no? Por ejemplo, hermanos, hay una parte de la iglesia que sí está en contra de la poligamia, que sí está en contra de la poligamia, pero hay un grupo de los santos de los últimos días que todavía, hermanos, practica esta doctrina en Estados Unidos, ¿no? Que es la poligamia. En 1830, José Smith publicó el Libro de Mormón, al cual presentó como una traducción al inglés de los mencionados escritos. En ese mismo año
Fundó la congregación religiosa denominada originalmente Iglesia de Cristo, en la cual procede el movimiento de los santos de los últimos días. Amén. Este es el fundador, hermanos, de este movimiento. Como les dije, hermanos, él era un joven adolescente que estaba en la iglesia presbiteriana. Amén. Y que, hermanos, él tuvo ese deseo de preguntarle a Dios que, Señor, ¿a qué iglesia voy a ir? Porque en ese tiempo estaba el movimiento presbiteriano, el movimiento metodista, el movimiento, los puritanos, y hermano, él dijo que recibió la revelación de parte de Dios de formar una iglesia nueva, ya que la iglesia tradicional se había corrompido. ¿Cuál es la expansión y la relevancia de este movimiento de los santos de los últimos días? La iglesia de los santos de los últimos días experimenta una rápida expansión internacional, amén, superando, hermano, los 17 millones de miembros a nivel mundial, amén, con presencia en más de 150 países. La iglesia cuenta con más de 380 templos construidos o anunciados y un cuerpo más de 84.000 misioneros. Gloria al Señor, hermanos, pero ellos están equivocados. Amén. Hermanos, esta iglesia, si tú la revisas, hermanos, y la buscas un poquito más, es una iglesia, hermanos, que sus fundadores, primeros fundadores, se establecieron en un estado de Estados Unidos que se llama, se escribe UTH, pero se dice Utah. Utah, hermanos, es un estado uno de los estados de Estados Unidos, hermanos, que son 50 estados allá en Estados Unidos. Es un estado mormón. Utah, hermanos, es un estado mormón. Es un estado, hermanos, en el cual la gran mayoría son hermanos mormones, pertenecen a esta religión. Y hermanos, ellos se establecieron aquí y comenzaron a hacer sus templos, sus escuelas misioneras, sus centros teológicos, para poder, hermanos, llevar esta doctrina de los mormones. Entonces, Utah, hermanos, viene a ser un estado mormón. Si tú rebuscas o buscas, hermanos, pon Utah, que es UTAH, vas a darte cuenta, hermanos, que ellos fundaron un estado este estado, hermano, tiene bastante presencia mormona. Ahora, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, a pesar que no es el movimiento más grande en cuanto a cantidad en Estados Unidos, hermanos, es la iglesia con más recursos económicos en Estados Unidos. Mayormente los integrantes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días son gente pudiente, son gente de dinero, son gente de clase media mucho en ofrendas, que invierte mucho en donaciones para que pueda seguir, hermanos, llevándose esta doctrina mormona. Por eso el sustento de los misioneros, ¿no? Estos jóvenes que van a otros países son financiados, tienen dinero, tienen hermanos comida, bebida, tienen hermanos instrucción, tienen hermanos educación, tienen ropa, vestimenta, entonces, y ellos con libertad pueden llevar sus doctrinas. Amén. Actualmente, hermanos, están llevando en totalidad un número de 84.000 misioneros en todo el mundo. Y se están expandiendo demasiado, hermanos, en lo que es, hermanos, América Latina. Amén. Constantemente vemos publicidad, cuando vemos el celular o las redes sociales, vemos que constantemente somos los misioneros, somos los misioneros, somos los misioneros. Han entrado con ese lema, ¿no? Somos los misioneros. No te dicen somos los mormones, dicen somos los misioneros, somos los misioneros. Entonces, hermano, esta iglesia creció a partir de una revelación equivocada de José Smith. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Amén, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Así es, una preguntita. Sí. ¿Ellos creen en la segunda venida de Cristo? ¿Creen por ejemplo, en el bautismo del Espíritu Santo, en esas cosas? Todas las sectas, todas las sectas, testigos de Jehová, adventista, tanto también hermanos mormones, las sectas tienen algo. Disculpen, hermanos.
Las sectas, hermanos, tienen algo importante. Uno, las doctrinas fundamentales aceptan algunas, amén. Y, y segundo, hermanos, algunos lo niegan y hermanos, algunos hermanos, o sea, las sectas, hermanos, aceptan algunas doctrinas fundamentales, amén, como otras, hermanos, las distorsionan y otras las niegan. Por ejemplo, la iglesia de los mormones cree en la Trinidad. La iglesia de los mormones cree en la deidad de Cristo. La iglesia de los mormones, hermanos, participan de la Santa Cena y de bautismo. La iglesia de los mormones creen también, hermanos, en la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay otras doctrinas, hermanos, que sí van, hermanos, errando y van fallando, ¿no? Como les he comentado, hermanos, han hecho una nueva religión al añadirle nuevas revelaciones. ¿Alguna consulta más, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Men, pastor, pastor, una pregunta. Sí, Eh, Dicen que ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová, ellos no creen en el Padre, ellos creen en ay, no sé cómo dice, ya me olvidé. ¿Es verdad, pastor? los testigos de Jehová creen en el Padre, creen en Jehová, pero no creen en la Trinidad. Creen que Jesucristo es un ser creado y Mm, creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. En cuanto no creen que en el Espíritu Santo, creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios nomás, pero no es una persona. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. ujú. Entonces, Ah, hermanos, ya. ellos no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová solamente creen, hermanos, en Jehová.